Por andar de hocicón y chayotero le salió el tiro por la culata, y es que si pensaba que el doctor López-Gatell se iba a dejar humillar, maltratar por este sujeto mercenario del periodismo, que en realidad no es periodismo, es chayotismo, pues bueno, estaba muy equivocado. Pues es que el señor, que bueno, es evidente, ha sido y será una sanguijuela succionadora de los gobiernos del PRIAN, bueno, pues se andaba haciendo su talacha, ¿no? Porque él pues trabaja con el PAN, en ese sentido, quieren ganar la Ciudad de México. Gatell ya es uno de los candidatos, o por lo menos de los que saldrán en la encuesta para, bueno, que sea la gente de la Ciudad de México quien decida. Y en ese sentido, bueno, pues Gatell se la regresó y le dijo: mijo, sóbese, porque como esta entrevista traigo varias, así que usted sabe de qué cuero salen más correas. Y cuando guste, yo vengo, yo no me rajo. De esto y más vamos a ver el día de hoy. Acompáñame, y dice así. En la crítica que efectivamente hay que hacer e impulsar en una vida democrática, se incluye no solamente la crítica a lo que algunos pueden identificar como negligencia, como conducta errática, como mensajes cruzados que confundieron a una parte de la población, por ejemplo el tema de los cubrebocas, los tapabocas. A ver, detengámonos ahí, detengamos en esta parte donde fue pues ciertamente un fenómeno que creció y que nos ha impactado a todo el planeta. Pero ¿qué ejercicio de autocrítica hace Hugo López-Gatell de todo esto, el manejo de, especialmente en el arranque de la pandemia, sobre estos elementos? Por supuesto, esto es importantísimo. Las minorías, en términos de opinión, siempre deben ser escuchadas. Hemos tenido una estimación formal de que aproximadamente por cada persona que tiene estas posturas, o incluso más intensas, más virulentas, hay cerca de 300 a 500 personas que tienen otra perspectiva muy diferente. Hemos hecho estimaciones de cómo es el comportamiento de la opinión social. ¿Con encuestadoras? No es ese tipo de trabajo, pero lo que vemos es una opinión mayoritariamente reconociendo, por ejemplo, por eso lo estoy explicando, reconociendo cosas que fueron características de México. En México, a diferencia de prácticamente todos los países de América Latina, incluyendo también otras regiones como la muy civilizada Europa Occidental, no tuvimos una respuesta autoritaria al confinamiento. Y lo explicamos muchas veces. En una sociedad con desigualdad social, si uno agrega un elemento de autoritarismo, de decir se cierra porque se cierra y te pongo a la policía o te multo o te arresto, irremediablemente se genera, por un lado, daño social, porque cae la economía familiar, pero también una tensión que puede derivar en actos de violencia. Y esa fue una de las cosas que es emblemática de México. Por supuesto, un programa de vacunación que administró más de 220 millones de vacunas, que a tan solo 9 meses ya había administrado el 60% de esas vacunas, que priorizó a las personas con el menor acceso a los servicios de salud, que tenían alta vulnerabilidad social, a diferencia de otros países donde el manejo de la vacuna se hizo como si fuera una mercancía, se puso en manos privadas y no fue tan efectivo el programa. En estos temas de comunicación es importante siempre comunicar con total apertura y transparencia, es un reto. Y esto está fundamentado técnicamente. En salud pública le llamamos comunicación de riesgos. Y hay un mantra, una frase muy ilustrativa de los principios éticos de la comunicación de riesgos, que dice: todo lo que digas, dilo lo más rápidamente posible, con la mayor transparencia, reconoce la incertidumbre y siempre mantén un puente de diálogo para escuchar qué está pensando la sociedad. Esto, que lo planteamos desde la esfera técnica, empató con la perspectiva política del propio gobierno en el sentido de un esquema de comunicación diaria, 451 conferencias de prensa, abiertos a cualquier cuestionamiento, no solamente de reporteras y reporteros que acudían todas las noches al Salón Tesorería de Palacio Nacional, sino por las otras múltiples vías de expresión. Sobre el famoso, dejé la pregunta abierta, sobre el asunto judicial. Una decisión de Javier Cuello Trejo de llevar a la justicia su gestión. Y veremos qué resuelve la justicia con la acusación principal de negligencia en el manejo de la pandemia. El caso Cuello Trejo, bueno, es el abogado del caso que lo lleva y los que se han sumado, porque ha dicho que se han sumado personas que quieren a usted llevarlo a la justicia. ¿En qué punto está judicialmente Hugo López-Gatell? Como siempre, mi principio, y lo aplico a mí, igual que lo aplicaría a cualquier persona, estoy convencido que la procuración y la impartición de justicia, que son dos grandes pendientes de quitar corrupción, quitar maniobras turbias que existen en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Por cierto, en la Ciudad de México es uno de los lugares donde más apremiante es esta materia. Entonces, el principio debe ser: toda persona está sujeta a la procuración de la justicia. Si debe algo, debe ser expuesto, debe ser investigado y debe ser en su momento juzgado de manera correcta. Esa es mi postura. Respecto a mí, no he recibido ningún citatorio, ninguna notificación sobre esto que usted comenta, a pesar de que ha tenido una muy clara presencia en los medios de comunicación, incluido aquí, y yo estoy a expensas de lo que debe hacerse. Nunca voy a huir de nada. Mi conciencia está tranquila, mis elementos de prueba están listos
Y lo que hicimos, como digo, es público, no se necesita buscar un recurso del INAI o cosas semejantes. No recibí notificación porque no ha sido imputado. No así, efectivamente, eso es lo importante. El Ministerio a pesar Público, de que se ha vuelto un asunto casi de propaganda. El denunciante o el abogado que lleva las denuncias tiene presencia pública y ya se bueno escuchado, que lo haga. Yo creo que esa veremos si el juez o la instancia judicial lo involucra o no, lo imputa o no, lo vincula al proceso o no. Eso es no más ha una sucedido. Narrativa de política. Eso no ha sucedido en todo caso. Así es. Bueno, déjeme cerrar el tema de salud, porque por supuesto es fundamental, y además hablar de Hugo López-Gatell es hablar de Abasto. ¿Dónde estamos parados y qué dejó López-Gatell? Claro. En primer lugar, una cosa que es también interesante, y allí creo que el periodismo mexicano tiene que hacer un poquito más de esfuerzo en ser riguroso, es, de acuerdo a mis atribuciones legales y administrativas, cuando fui subsecretario, que ya no lo soy, yo no estoy en el tramo de decisión sobre el abastecimiento. Entonces la pregunta. No es mi tema. No le pregunté ya, entonces no es obligatoriamente el tema, sino es de usted. Pero bueno, en fin, para que no me regañe, entonces no le pregunto de lo que no es responsable. De lo que sí es responsable es de lo que le he preguntado. Entonces el desabasto está ahí y usted no tiene opinión al respecto, Solo aunque sí tengo estuvo opinión. cerca. A ver, entonces tiene opinión o no tiene opinión. Tengo opinión y obviamente trabajé en una Secretaría de Salud donde estaban mis compañeros. Venga su opinión. Lo que quiero aclarar es porque también estas propagandas de choque político, parecida a la del abogado que me mencionó, a veces dicen, y es que él es responsable del desabasto. Cualquiera que pueda tener un poquito de esfuerzo y tiempo puede ver que yo no soy administrativamente responsable de cualquier cosa que tenga que ver con los insumos para la salud. En su momento lo fue el INSABI, hoy es el IMSS Bienestar. Pero desde luego que conozco lo que ocurrió ahí. Venga. Y lo que ocurrió ahí y sigue ocurriendo es lo que hemos dicho múltiples veces. El sistema de abasto de medicamentos estaba en manos de 4 corporaciones, quizás 7 a 4 o 7 corporaciones, donde los accionistas eran personas muy adineradas, algunos de ellos expolíticos en servicio, sobre todo durante el sexenio de Peña Nieto. Y tenían secuestrado al mercado de insumos para la salud, un mercado de 110 mil millones de pesos anuales. Todos los laboratorios son cerca de 1.400 empresas farmacéuticas, desde las globales, las nacionales grandes hasta medianas y pequeñas, tenían que pasar por ese filtro, era una especie de pagar derecho de piso, como en las mafias, para poder acceder al mercado ¿Cómo era eso de público. derecho de piso? Básicamente tenían cartas de exclusividad, tenían mecanismos de presión en COFEPRIS, que era una de las agencias gubernamentales más corruptas, también tenían mecanismos de influenciar las patentes de los productos farmacéuticos y era todo un entramado normativo, reglamentario, en general regulatorio, que lo que hacía era, a los consentidos se les iba dando los mercados. Ahí se fueron creando los monopolios, incluyendo la empresa que es monopólica en medicamentos para el cáncer, la que es monopólica en medicamentos para las enfermedades mentales y neurológicas. Y ese que está lejos de ser un libre mercado, una libre competencia, lo que hace es generar las condiciones para que grupos con actuación mafiosa controlen los medicamentos. ¿Qué pasó o qué ha pasado durante estos 5 años? ONU, ¿no? Lo que ha ocurrido es que estos mecanismos de control han saboteado sistemáticamente cualquier esfuerzo de tener un marco regulatorio que se cumpla y genere un espacio de libre competencia y libre acceso. No solo para las empresas mexicanas, sino para las empresas francesas, las empresas israelíes, las empresas de cualquier parte del mundo que tienen productos de calidad, efectivos y seguros y que pudieran acceder al mercado. Y hay 2 láminas, 2 pisos. Y es que el doctor López-Gatell lo puso como chancla vieja. Ahora resulta que el COVID es culpa de López Obrador. ¿Qué más hubiéramos querido todos nosotros que esta situación no hubiera llegado a México? Pero no hubo un rincón del mundo en que no, pues se viviera esta situación, donde sabíamos que lamentablemente, pues muchas personas a nivel mundial, no solamente en México, perdieron la vida. Y que efectivamente el servicio de salud pudo haber sido mejor, pero nos enfrentábamos a un gobierno o a un exgobierno que dejó completamente desmantelado el sector de salud, a tal grado que cada día era más la privatización de este servicio, de este derecho, es la palabra correcta, que el presidente, al no ver existir la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades del pueblo de México, entendiendo que no todos tenemos para pagar un hospital privado y que no aceptaban en todos los hospitales privados, tuvo que hacer un convenio con algunos de estos para que se pudiera brindar la mayor atención posible. Pero de ahí a decir que López Obrador y que Gatell fueron los culpables y decir que en Estados Unidos no se perdieron vidas o que lucrar con algo tan doloroso como es la pérdida de una vida de un familiar de nosotros en el COVID es miserable. Familia, yo soy Juncal, esta gente no cambia y qué bueno que lo puso en su lugar a este mercenario. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.